Buenas tardes. Se escucha, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad que está en el marco de las Jornadas de la Ciencia de la Comunidad de Madrid, y esta en particular está organizada por el Colegio de la Psicología de Madrid. Sabéis que las Jornadas de la Ciencia son una actividad que realiza la Comunidad de Madrid como una forma de acercar diferentes ciencias, prácticas profesionales, etcétera, a colegas, pero también sobre todo a población general, ¿vale? En particular, nosotros somos del grupo de Psicología y Meditación del Colegio de la Psicología. Mi nombre es Héctor, mi colega es Sandra. Hace ya muchos años que este grupo viene funcionando dentro del colegio, y los objetivos generales del grupo son trabajar lo que es la integración, el intercruzamiento entre diferentes estilos, escuelas, orientaciones dentro de la psicología, con a su vez diferentes escuelas meditativas, prácticas meditativas, etc. ¿Vale? El grupo solo está permitido, digamos, su acceso para colegas, para psicólogos, psicólogas, pero eso no quita que a veces recibimos algún tipo de consulta de alguien que quiera que tenga alguna necesidad en particular, o que a través del colegio se ponen en contacto por ahí alguna institución, algunas veces, por ejemplo, la radio, ¿no? Cuando quieren hablar sobre algún tema en particular. Para nosotros es un espacio de trabajo importante, porque entendemos que la práctica de la meditación es una práctica complementaria a la práctica de cualquier psicoterapia, por ejemplo, ¿vale? Y aunque en el grupo no solamente hay personas que hacemos clínica, sino que hay profesionales que se dedican a otras áreas de la psicología, aunque principalmente los que estamos hacemos clínica, pensamos que es importante este entrecruzamiento, ¿no? Que quizás hace décadas atrás no estaba tan integrado dentro de la psicología, las prácticas meditativas, pero cada vez más, a través de la práctica del mindfulness, se ha ido integrando, ¿no? Dentro de, casi ha ganado un terreno propio dentro de la psicología. También nos parece importante, nosotros diferenciamos, por ejemplo, algunos elementos que quizás para público general es interesante destacar, ¿no? Por un lado, entendemos que entre una meditación y una terapia hay diferencias que son complementarias, ¿vale? Las prácticas meditativas son complementarias a lo que puede ser un proceso psicoterapéutico, ¿vale? Pero que también tiene diferencias. Si queréis después, cuando haya turno de preguntas, podemos ampliar esto. También entendemos que hay diferentes prácticas que pueden ser consideradas más o menos meditativas, ¿vale? Pero que podríamos hablar incluso de un continuo, ¿no? Por ahí entre técnicas, por ahí más que nosotros encuadraríamos más en lo que son técnicas de relajación, ¿vale? Técnicas que tienen que ver más con la atención plena, ¿vale? Y por ahí técnicas con escuelas meditativas un poco más trabajadas, de larga trayectoria, que tienen estilos de meditación y prácticas meditativas muy específicas, que incluso sirven para trabajar, que es, por ejemplo, una de las prácticas que va a haber hoy, la práctica más importante, que sirve para trabajar incluso a nivel emocional, ¿no? Quizás podríamos pensar que estas prácticas meditativas, que nos llegan principalmente de Oriente, pero no solo, serían el equivalente más cercano a lo que hoy consideramos, ¿vale?, una psicoterapia. Aunque también entendemos que la psicoterapia, desde el punto de vista actual, ¿no?, de la psicología occidental, tiene un bagaje mucho más amplio por ahí de lo que eran determinadas prácticas meditativas. Amplio en algunos aspectos, diferente simplemente en otros, ¿vale? Así que os damos las gracias por el interés y por estar aquí. Y lo que vamos a hacer es, nosotros hemos dividido un poco los tiempos en unas pequeñas introducciones que voy a hacer yo,
que soy el coordinador del grupo. Después Sandra va a hacer esta práctica que mencionaba, que es un poco más larga y más profunda, ¿vale? Como anticipación a la práctica que va a presentar Sandra, ir prestando atención a los diferentes pasos. Ya después, cuando se termine, ya veréis por qué. Cerraremos con otra pequeña práctica meditativa y quedará, calculamos, sí, seguro, un espacio como para poder intercambiar, comentar, preguntar, lo que queráis, ¿vale? Vale, pues para comenzar entonces lo que vamos a hacer es, ahí donde estamos, nos sentamos, nos colocamos con el asiento en posición vertical, la espalda en posición vertical. Intentamos plantar los pies en el suelo, que toda la superficie plantar del pie esté localizada en el suelo, ¿vale? Cerramos los ojos. Vamos a hacer primero un pequeño y rápido escáner de la postura general corporal para ver si necesitamos acomodarnos. Nos acomodamos en este momento. Vamos a pasar a observar nuestra respiración, comenzando por el aire que entra y sale por las fosas nasales. Observamos hasta dónde llega esa sensación del aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Intentamos que la respiración sea siempre por la nariz, salvo que tengamos algún problema respiratorio. Podemos ir profundizando en la observación y viendo otras partes del cuerpo que se mueven al respirar. El abdomen, el tórax, el cuello, podemos observar el abdomen en toda su circunferencia, viendo si solo se mueve hacia adelante o se mueve también hacia los costados o incluso hacia atrás. Y de a poco lo que vamos a hacer es un pequeño escáner corporal. Para esto vamos a comenzar por observar nuestro cuerpo desde la punta de los dedos de los pies hasta la parte más alta de la cabeza, pero yendo con tranquilidad. Primero observando la punta de los dedos de los pies y el resto del pie. Buscando las diferentes sensaciones corporales que pueda haber en cada una de estas partes de nuestro cuerpo. Frío, tensión, dolor, calor, picor. Intentando no aferrarnos a nada, pero tampoco rechazando nada. Observamos los tobillos. Observamos la parte baja de nuestras piernas.
Es interesante observar si hay tensión en los gemelos. Seguimos por nuestras rodillas. Cuando nos encontramos con una sensación, normalmente aparecen las sensaciones más evidentes, más fuertes, pero intentemos también buscar las sensaciones más sutiles. Ya en la parte superior de nuestras piernas podemos encontrar por ahí la sensación del pliegue del pantalón. Pasamos a observar nuestras caderas. Cómo está apoyada nuestra cadera sobre el asiento. Si necesitamos, podemos hacer un pequeño bascular de la cadera un poco hacia adelante y hacia atrás, como para rectificar nuestra posición. Subimos por el tronco, observamos el abdomen. Hay sensaciones que pueden ser más externas, como el frío, como el picor. Hay sensaciones que pueden ser más internas. Subiendo por nuestro tronco vamos a encontrar el tórax. Dentro, entre el tórax y el abdomen, estará el diafragma. Podemos observar cómo se mueve esa zona cuando respiramos. En el tórax podemos observar cómo se expande o no. Y si se expande, qué parte se expande y en qué sentido se expande. Incluso puede ser que observemos los latidos del corazón. Observemos nuestros hombros. Si están ligeros, si están pesados, si están encogidos o si hay un espacio, un ahuecamiento. Bajamos por los brazos, observamos la parte alta de los brazos. Cualquier cosa que nos llegue, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier cosa que oímos, no nos peleamos con lo que nos llega, sino que simplemente volvemos a observar las sensaciones corporales, en este caso en los brazos,
en los codos, la parte baja de los brazos, las muñecas, las manos con las que trabajamos todo el tiempo. Luego volvemos a la parte alta del tronco, observamos el cuello, tanto la parte delantera del cuello, la garganta, como la parte trasera, la columna, los costados, toda la musculatura. Podemos ver si nuestra cabeza está ladeada hacia un lado o hacia el otro. Y seguimos buscando esos puntos donde encontramos las diferentes sensaciones corporales. Observar la mandíbula. Si la tensión que tengo en la mandíbula es necesaria o no. La boca, la lengua. Los ojos y los párpados. Los párpados pesan, no nos pesan, hacemos fuerza, los tenemos relajados. Incluso podríamos llegar a notar el peso de los ojos en la cuenca de los ojos. El cuero cabelludo. Es posible que notemos, si prestamos atención, algún pelo o algo que nos esté tocando la frente. Observamos sin necesidad de buscar ni el porqué, ni nada que se le parezca. Simplemente observamos. Volvemos a centrarnos por último en la respiración. Incluso vamos a hacer alguna respiración un poquito más profunda, intentando que sea una respiración abdominal. Eso quiere decir que vamos a visualizar una especie de globo a la altura del ombligo, que cuando inspiramos se va a inflar y cuando exhalamos se desinfla. Al menos un par de respiraciones un poco más profundas. Y de a poco vamos a ir terminando este primer ejercicio. Vamos a ir abriendo los ojos y volviendo al aquí y a la hora. Al aquí y a la hora externo. Hemos estado en el aquí y ahora interno. Y este pequeño ejercicio, el objetivo era hacernos aterrizar, ¿vale? Y prepararnos para el ejercicio siguiente, ¿vale? Así que ahora os dejo con Sandra, que es la persona que va a guiar el siguiente ejercicio. Hola. Primero quería contextualizar un poco la meditación que vamos a hacer, porque bueno, no es la clásica meditación. Esta es una meditación que forma parte de un programa
que es el programa sobre gestión y transformación emocional en 5 pasos. Lo he llamado así porque, bueno, ahora os lo iré explicando. Es RIAS, reconoce, identifica, suelta, acepta, suelta, transforma. Este programa forma parte también de un método, es un método que os pongo también un poco en situación. Yo llevo muchos años meditando, empecé pues como mediados de los 90, 95, 96, 1995, 96. Y ha sido un recorrido bastante largo, muy progresivo. Empecé un poco con el budismo Theravada, con Vipassana, como empezamos yo creo que muchos. Y luego, a medida que he ido profundizando, conocí el budismo tibetano y llevo bastantes años en la práctica del budismo tibetano. El budismo tibetano tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, dentro del camino profesional de la práctica como psicóloga clínica, que nosotros también compartimos, como decía Héctor, pues esta parte tan interesante que de alguna manera ponemos de relieve en este grupo de meditación y de psicoterapia, he ido como aunando, ¿no? De alguna forma integrando toda mi experiencia como psicóloga clínica con las consultas, con el trabajo de los pacientes, con mi propio proceso personal, porque en realidad cuando vas meditando, si haces una práctica continuada, vas sufriendo un proceso personal muy profundo, ¿no? Entonces ha sido fruto de mi propio proceso, de cómo yo, trabajando en mi propia terapia, en mi trabajo con pacientes y con esta práctica de la meditación y de, como os digo, de los últimos años del budismo vajrayana, pues me he dado cuenta de cuál ha sido como esa síntesis, ¿no? Cómo he ido integrando ese camino, las cosas que yo sentía que podía adaptar a la práctica clínica, a mi propio, bueno, pues a la manera en que yo transformaba mis emociones cuando me he encontrado con situaciones complejas que evidentemente nos pasan a todos. Entonces todo esto se ha ido configurando y ha ido dando lugar al fruto de un método que he registrado hace poco, digamos que le he dado forma hace poco, le he puesto el nombre de Insight Light, porque creo que es como una toma de conciencia de algo profundo que todos tenemos, que es una parte mucho más luminosa, mucho más sabia de lo que en un momento nosotros ni siquiera podemos imaginar. Entonces es como un camino, una hoja de ruta que nos lleva a ir trabajando, explorando todo este camino de autoconocimiento con diferentes etapas para realmente reconocer y reposar en esa esencia que todos tenemos, ¿no? Esto es una de las partes que el budismo tibetano y el budismo en general nos aporta, que es donde el mindfulness se nutre del budismo prácticamente, a líneas generales, y es esta parte de realmente reconocer que todos tenemos, nuestra esencia es una esencia iluminada ya, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es como para quitar todos los velos y todos los condicionamientos que no nos permiten estar en contacto con esta esencia. Entonces, la meditación que vamos a hacer hoy forma parte de este programa en el que yo he ido integrando una serie de pasos, no solamente de gestión emocional, sino de una parte muy importante, que esta sí que creo que la he como incorporado del budismo tántrico vajrayana, que es la transformación. O sea, creo que no es solamente gestionar nuestro mundo emocional, que ya es complejo, sino ser capaces de, si tenemos una emoción conflictiva o perturbadora, darle la vuelta y reconvertirla en una fortaleza, ¿no? En una cualidad. Que esto es como un paso más profundo, no menos interesante, porque entonces, si llegamos a esto, creo que incluso cualquier situación, o sea, los grandes maestros dicen, a mí me gustan los obstáculos, entonces te quedas un poco así como chocada, ¿no? Pero claro, para ellos un obstáculo es un reto. Entonces, no es una dificultad, es cómo yo transformo este obstáculo en una oportunidad para crecer, para fomentar una cualidad, para generar una sabiduría. Entonces, la meditación que vamos a hacer ahora está un poco en esa línea, ¿no? Está formada por una serie de pasos que tienen que ver pues, con mantener una atención consciente, tienen que ver con aceptar lo que estamos sintiendo y abrir un espacio interno de aceptación, sin reaccionar, sin rechazar, un poco como nos decía Héctor, ¿no? No ser reactivos, no estar en rechazo, me apego, sino simplemente una actitud de aceptación, una actitud también de reconocer lo que estoy viviendo sin este rechazo que muchas veces escondemos las emociones, ¿no? Las tapamos, las colocamos ahí bajo la alfombra, pero al final no salen a la cara, antes o después son como una bomba de relojería. Entonces, esta sería la parte. Luego, soltar la emoción, porque muchas de las dificultades que nos encontramos, por ejemplo, en clínica, en consulta, ¿no?
que son, promueven depresiones, obsesiones, es cuando nos aferramos realmente a una emoción y tampoco la dejamos pasar, no la soltamos. Este es un trabajo también interesante de aprender a soltar. Y el último paso, que a mí me parece como el más profundo, es la transformación. Entonces, cada paso, vamos a entregar un papelito, porque luego he preparado este pequeño, bueno, no sé, como un papelito para hacer un trabajo. Yo primero os la voy a guiar y luego, con los ojos abiertos, Héctor va a tener la amabilidad de repartir los papelitos estos para que hagáis el trabajo sobre la meditación que hemos hecho. Lo podéis llevar a casa. Y en cada paso que hay, los que trabajáis en clínica, también es un área, un aspecto que se puede trabajar con el paciente, ¿no? Porque yo lo veo, por ejemplo, yo esto lo utilizo desde hace mucho tiempo en consulta. Por ejemplo, hay un paso que es, el primero es reconoce, identifica. Reconoce es, reconozco la emoción, ¿no? A veces ni siquiera hay ese reconocimiento, ¿no? Es como que reconozco mi emoción porque otra persona me lo dice. Parece que estás triste, parece que estás enfadado, pero no somos conscientes de la emoción. Y ahí puede haber ya una resistencia importante. Entonces, ahí hay un punto a trabajar. El segundo es identifica, poder nombrar la emoción. A veces ni siquiera tenemos conciencia de qué emoción estamos sintiendo. O a veces hay una o varias, ¿no? Es como por capas a veces, ¿no? Tenemos como una emoción, digamos, emergente y luego hay otras que están por debajo. Entonces también este es un área de trabajo interesante en clínica. O donde trabajéis también, ¿no? Si trabajáis en otros ámbitos. El tercero tiene que ver con la aceptación. Esta parte que os comentaba, que muchas veces no aceptamos la emoción, la escondemos, la tapamos, ahí aparecen todos los mecanismos de defensa, todas las resistencias, la manera en que nos alejamos, de alguna forma jugamos con las emociones, y este es otro ámbito de trabajo interesante, ¿no? El cuarto sería soltar la emoción, y ahí, de alguna forma, también una de las bases sobre las que yo he trabajado en este programa es teniendo en cuenta que eso también forma parte de la filosofía de la Abhidharma, del budismo, que los pensamientos, las emociones, las sensaciones, todos los procesos mentales, como esencia, son insustanciales, no tienen una solidez. Realmente es algo que surge en nuestra mente, que se desarrolla y que luego se disuelve. No es algo que esté ahí, que lo tengamos como grabado, ¿no? En piedra o a sangre. Entonces, si vamos relacionándonos con todo este mundo interno, dándonos cuenta que realmente es algo insustancial, que no tiene una solidez, y nos empezamos a familiarizar con esto, es más fácil que podamos soltar todas estas emociones o todos estos pensamientos que de alguna manera nosotros nos aferramos. Ellos no tienen interés en quedarse con nosotros, somos nosotros que nos aferramos a todo eso. Entonces hay otra parte importante que es el soltar. Y cuando ya suelto todo, a mí el último paso me parece el más interesante, que es la transformación. Entonces, ahí he incorporado pues también un método que utilizan mucho los maestros, que yo lo escucho mucho maestros, voy mucho a un templo también que está por Huesca, que se llama Dasankayo, que os lo recomiendo porque es un sitio muy bonito, entre paréntesis. Y ellos hablan mucho de los antídotos, ¿no? Cuando hablan de emociones perturbadoras, de emociones conflictivas, ellos dicen, hay que generar antídotos. Igual que te duele la cabeza y te tomas un paracetamol, si te viene la rabia, si te viene la tristeza, si te viene la envidia, busca un antídoto, transfórmalo. Entonces, en este último paso, que es la transformación, hay que trabajar con antídotos. ¿Cuál es este elemento o esta emoción que a mí me está causando daño, que está provocando daño a otra persona? También es como parte del proceso observar la causa y la consecuencia de las emociones, el daño que producen. Entonces, ¿cuál es el antídoto que yo puedo poner en marcha para darle la vuelta a la emoción? Darle la vuelta, y no solamente eso, sino convertir esa emoción en una oportunidad para fortalecerme, para promover una cualidad, para llegar a la sabiduría. Entonces, de alguna forma, nosotros hacemos ese proceso interno, y si estamos trabajando en clínica con un paciente, acompañamos al paciente a que busque un antídoto. Entonces, ¿qué conseguimos? Pues que cuando aparece una emoción, si esto lo vamos integrando, nos empezamos a familiarizar con manejar la emoción perturbadora, no como una amenaza ni como un enemigo, sino como una oportunidad para transformarnos y para fortalecernos. Entonces nuestra mente se va familiarizando en generar como una secuencia mucho más sana de transformar la emoción.
Y además o sea, como que las cualidades van aflorando con más facilidad. Entonces, es como un entrenamiento. Y lo de los antídotos es interesante porque cada uno tenemos que buscar el nuestro, ¿no? Pero es una forma de buscar el antídoto y aprovechar esa situación, ¿no? Y generar una situación amable, diferente. Entonces, la mente se va transformando. Y cada situación difícil nos vamos dando cuenta que no es una situación difícil, que depende mucho, que esto ya lo sabemos, ¿no?, de la manera en que nos relacionamos con ella, y que podemos convertirlo en una gran oportunidad para crecer, para cambiar, para transformar y para fomentar nuestras cualidades. No solamente soltar la emoción, sino aprovecharla, ¿vale? Entonces, esos son más o menos los 5 pasos. Vamos a hacer ahora la... ¿Qué hora es? 25. Vale, vamos a hacer ahora la meditación. Primero vamos a hacer una respiración que yo he aprendido también con los lamas, que os la cuento porque la suelen hacer siempre como antes de cualquier práctica. Es muy sencilla, pero es como para limpiar, aprovechando lo que hemos trabajado con Héctor. Ponemos el pulgar debajo del dedo anular, ¿vale? Estiramos los brazos y los ponemos en las rodillas, como un poquito así estirados. Entonces, os la cuento y ahora la hacemos. Vamos a coger aire, retenemos un poquito en los pulmones y luego exhalamos fuerte por la nariz, ¿vale? Y como al final damos con un pequeño empujón en el vientre, como hacia afuera. Y así hacemos 3 respiraciones, porque es una forma como de limpiar los aires residuales, ellos nos dicen, ¿no? Se puede hacer también por la mañana o en cualquier hora, porque es como, hoy la vamos a hacer como sintiendo que realmente todo el ajetreo que tenemos del día, de la semana, como que le soltamos, lo limpiamos y nos liberamos, ¿vale? Cada uno un poco a su ritmo, con los ojos cerrados, así, cerramos y al soltar el aire abrimos las manos, ¿vale? Y sentimos que, como vamos a visualizar también, como con que sale de la nariz una nube gris, como oscura, de los poros de nuestra piel y de los orificios del cuerpo, como si liberásemos todas las impurezas, conflictos, tensiones. Cada uno a su ritmo. Exhalamos fuerte. Ahora reposamos, llevando la atención a la respiración. Aflojamos el cuerpo. La espalda recta, pero sin tensión. Llevamos la atención a la respiración durante unos instantes para ir calmando la mente, apaciguando los pensamientos, manteniendo esa quietud en nuestro cuerpo, tomando conciencia de nuestro esquema corporal. Buscamos un lugar del cuerpo, recordando el escáner que hemos hecho con Héctor, ese lugar del cuerpo que de alguna manera sentimos en el que nos podemos cobijar, reposar, tranquilizar. Puede ser el abdomen, puede ser el pecho, el plexo solar, las aletas de la nariz, cada uno elegir un espacio donde concentrar la atención en la respiración, donde sintáis que como que volvéis a casa, que os calmáis, que os relajáis. Y ahora vamos a observar nuestra pantalla mental
como si tuviéramos una pantalla de cine. La mente es como una pantalla de cine, es inmaculada. Es espaciosa, es luminosa, no hay ninguna obstrucción en nuestra mente. Es como esa pantalla blanca, radiante, en la que se proyecta una película. Pero no hay ni pizca de película en la mente. Vamos a proyectar en esa espaciosidad de nuestra mente alguna situación, la que queráis, la que elijáis, en la que hayáis conectado con una emoción conflictiva, perturbadora, que os haya agitado, perturbado, la que sea, la que queráis elegir para este momento. Puede ser tristeza, rabia, enfado, envidia, inquietud. Elegir cualquier emoción y el escenario en el que se ha desarrollado esa emoción. Y vamos a intentar visualizar ese escenario de la manera más nítida, más clara, más real posible. Con nosotros, nosotras, las personas involucradas, con la situación, lo que ocurre, con el comportamiento, la palabra que se pone de manifiesto, los gestos corporales. Y vamos a observar cuál es la emoción que surge en nosotras o en nosotros. Con una actitud de aceptación a lo que va aconteciendo en la escena, mucha amabilidad hacia nosotras y hacia nosotros, sin juicios, sin reactividad, sin rechazo. Con honestidad. Y observamos esa escena. Y observamos la persona que nos provoca, la situación que nos provoca esa emoción. Y vamos a poner el foco en nuestra emoción, no en la persona, en lo que a nosotros se nos mueve. Y mentalmente voy a ponerle un nombre a la emoción. Rabia, enfado, envidia, celos, orgullo. Y voy a observar cómo se manifiesta esa emoción en mi cuerpo. Si surge una sensación física, hacemos un escáner corporal como el que nos ha hecho Héctor, recorremos nuestro cuerpo observando en qué espacio, de qué manera se manifiesta esa emoción, cómo repercute en nuestro cuerpo. Cuando tengamos localizada esa sensación, vamos a observar la sensación, vamos a dirigir nuestra atención a ese espacio físico. Y vamos a profundizar. ¿Es una sensación que me resulta familiar? ¿Qué otra emoción puede haber escondida detrás? Y abrimos ese espacio para poder mirar con amabilidad, con respeto y con honestidad. Y voy a observar mi mente,
si surge algún pensamiento que retroalimente esa emoción. Claro, es que es otra vez, parece mentira, siempre me ha pasado lo mismo, me pasaba de pequeña, me pasaba en el trabajo, me pasaba en el colegio, o fulanito, fulanita ha hecho esto otra vez. ¿Qué pasa ahí con nuestros pensamientos? ¿Qué pensamientos alimentan esa emoción? Y observo esos pensamientos con ecuanimidad, sin juicios, y dándome cuenta que los pensamientos son insustanciales, que surgen, se encadenan y se disuelven. Surgen de la mente y se disuelven en la mente. Y los dejamos marchar. Observamos la emoción, la sensación, también es insustancial. Cómo surge, cómo se desarrolla, y la dejamos marchar. Y la emoción deja un pozo. Es como el aroma del perfume cuando se vacía un frasco de perfume. Es como si hubiese un aroma de esa emoción. Y con ese aroma, con el rastro de esa emoción, con ese pozo, vamos a transformarla. Vamos a buscar un antídoto. ¿Cuál es el antídoto que a mí me serviría para transformar esa emoción en una fortaleza, en una cualidad? Puede ser la compasión, puede ser la comprensión, puede ser la paciencia, puede ser la humildad, la generosidad. Buscar cada uno, cada una de vosotras, ese antídoto. Y utilizar pensamientos amables, no los pensamientos negativos de antes. Transformar también esos pensamientos. ¿Cómo puedo alimentar esa emoción, ese antídoto, esa cualidad con otro tipo de pensamientos que refuercen la emoción positiva? Y vamos a visualizar la escena con la que hemos empezado, cambiando la emoción perturbadora, transformándola con nuestro antídoto en otro escenario, con otro final. ¿Cómo sería la escena si pongo en marcha este antídoto? ¿Cuál sería la secuencia? ¿Qué cambiaría? Y creo una escena alternativa, transformadora. Con mucha conciencia, con mucha amabilidad, observando, ecuánimes, y siendo muy conscientes del impacto en nuestro cuerpo cuando ponemos en marcha los antídotos. ¿Cómo me siento? ¿Qué diferencia siento en mi cuerpo? ¿Cuáles son las sensaciones que surgen
cuando pongo en marcha este antídoto, cuando transformo esta emoción en una fortaleza, en una cualidad, y observamos nuestro cuerpo. Reposamos ahora en la respiración y tomamos conciencia del proceso. La primera escena con la emoción perturbadora, cómo me sentía, cómo se sentían las personas que participaron en la escena, en el escenario. Cómo reconozco la emoción que surge en mí, la identifico. La acepto. Si me ha costado aceptarla, tomo conciencia de la resistencia sobre los mecanismos que han surgido, las sensaciones que han aparecido asociadas en mi cuerpo, los pensamientos. Cómo se han ido desvaneciendo, si soy capaz de darme cuenta que son insustanciales y los dejo marchar, o si hay una tendencia a atraparme, a dejarme arrastrar por ellos. Y por último, el antídoto y cómo cambia el escenario y cómo me siento. Cuando pongo en marcha ese antídoto, ¿qué cambia en mi cuerpo, en mi mente? Y ahora vamos a respirar ese antídoto mentalmente. Cada uno mentalmente que recite una frase en la que incorpore ese antídoto, por ejemplo, que la comprensión esté presente en mí, que la confianza esté presente en mí. Entonces, respiramos con la inhalación, inhalamos una luz blanca, reparadora, energética, sanadora, incorporamos ese antídoto y al exhalar con la nariz expulsamos un aire como negruzco, oscuro, y exhalamos, sacamos de nuestro cuerpo esa emoción perturbadora del principio, sintiendo que se va, que se disuelve en el espacio. La sacamos de nosotros y repetimos mentalmente 3 veces esa frase con el antídoto, exhalando la emoción perturbadora.
Llevamos la atención al plexo solar, al centro del corazón. Reposamos en ese centro y vais abriendo los ojos cuando os toméis vuestro tiempo. Sí, tal cual ya. Entonces, en la hojita que tenéis, la primera parte sería como hacer un dibujo. ¿Tenéis ahí bolígrafos? Espera, os paso. ¿No os tenéis algún bolígrafo? Ahora sí nos pasa Héctor. Como sería para dibujar la emoción, ¿no? Este soy yo con esta emoción y nombrar las emociones con las que habéis conectado, ¿vale? En la segunda parte, en el aceptar, sería aquí como he dibujado como un monigote para marcar la conexión con el cuerpo, porque la emoción siempre tiene una repercusión física, somática, donde aparece la emoción, ¿no? Para que haya una identificación de la emoción, ahí podéis marcarlo. En el cuarto sería como escribir todos esos pensamientos negativos que de alguna manera alimentan la emoción, que les podáis como escribir. ¿Puedes darle eso? Sí. Gracias. Nada. Y en la última sería, cuando habéis puesto en marcha el antídoto, elegir el antídoto, nombrarlo y cuáles son los pensamientos que han surgido para transformar todo eso que ha aparecido antes en unos pensamientos más amables y luego poder dibujar cómo me he sentido en la última parte, ¿no? Dibujar la emoción o cómo soy yo con esta emoción. Para no alargarlo mucho, estamos como 5 minutos, si nos da tiempo, podéis tomar alguna nota que sirva como un poco de recuerdo, alguna palabra clave con la que hayáis conectado y luego lo podéis terminar en casa tranquilos, ¿vale? Porque eso llevaría tiempo para hacerlo a nivel como un poco más personal o más profundo y no entretener mucho aquí tampoco.
Vamos a ir cerrando el ejercicio, dejamos el papel, apuntamos alguna palabra clave más si la necesitamos. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de, entre comillas, limpieza también de lo que hemos hecho, ¿no? Porque siempre que trabajamos algún aspecto emocional, algo que nos perturba, algo, conviene hacer una pequeña limpieza de eso. Para esto nos vamos a poner de pie. Yo no me voy a poner de pie porque no sé bien cómo va la cámara, ¿vale? Pero nos vamos a poner de pie un momento y vamos a cerrar los ojos, ¿vale? Ahí en el mismo sitio donde estamos. Sabemos que con lo del COVID tampoco podemos movernos demasiado, pero nos vamos a poner de pie. Vamos a cerrar los ojos y con los ojos cerrados vamos a primero observar el peso de nuestro cuerpo sobre la planta de nuestros pies. Hemos estado un buen rato sentados, así que aprovechemos este espacio como para tomar una conciencia diferente de nuestro cuerpo ahora. Observemos dónde está el peso de nuestro cuerpo sobre la planta de los pies, si está más en la parte delantera de los pies, más en los talones, más sobre un pie que sobre el otro. Si nos cuesta percibir estas diferencias, podemos hacer unos pequeños balanceos sutiles como para verificar las variaciones. Intentamos colocar la mayor parte del peso de nuestro cuerpo sobre la parte trasera de los pies. Buscando un equilibrio mayor. De ahí observamos nuestras rodillas. Intentamos que nuestras rodillas estén sosteniéndonos, pero no trabadas. Es decir, desde la posición de mayor extensión, soltamos un poco. Observamos nuestra cadera. Si está basculada hacia adelante o hacia atrás. Desplegamos nuestra columna como si de una fuente de agua se tratase. Y por el centro de nuestra columna vertebral va subiendo una fuerza que nos eleva. Observamos nuestros hombros. Los colocamos en su sitio. Dejamos que nuestros brazos caigan cómodamente a los costados del cuerpo. Incluso los dedos. Podemos imaginarnos que de los dedos caen pequeñas gotas de una sustancia más bien aceitosa que relaja los dedos. Volvemos a los hombros, al cuello. Sentimos como si un hilo nos tirara desde la parte alta de nuestra cabeza hacia el cielo, elevando la cabeza, pero manteniendo el mentón un poquito hacia adentro.
Observamos nuestra mandíbula, la articulación temporomandibular, sobre todo los músculos que están a los costados y que son músculos muy fuertes, el macetero, por ejemplo. Vemos si está tenso, lo soltamos. Podemos colocar la lengua justo detrás de los dientes, en el paladar superior. Eso nos ayuda a veces a dejar caer la mandíbula. Observemos los párpados, que no estemos haciendo presión. Y ahora vamos a hacer un par de respiraciones más profundas, soltando incluso todas estas indicaciones que yo mismo he dado. Y después de estas respiraciones nos vamos a sentar y vamos a hacer unas respiraciones abdominales. Como hicimos al principio, vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizar como si a la altura de nuestro ombligo hubiese una especie de globo, donde cuando inspiramos se va a inflar el abdomen y cuando exhalamos se va a desinflar. Con cada inspiración vamos a ir visualizando el aire como si fuera una especie de ola que entra, arrastra todo lo que va encontrando en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y cuando exhalamos, el aire se lleva todo lo que no necesitamos y en este momento no necesitamos nada. Así que cualquier sensación corporal, cualquier emoción, cualquier idea, cualquier palabra, cualquier gesto, dejamos que salga con la exhalación. El aire entra como una ola, arrastra todo lo que no necesitamos todo lo que hemos estado hablando, todo lo que hemos estado pensando, todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que hemos hecho hasta llegar aquí pertenece al pasado, así que lo podemos exhalar tranquilamente con el aire. Y todo lo que tenemos que hacer cuando salgamos de aquí pertenece al futuro, así que también lo podemos exhalar con el aire. Y de a poco vamos a ir volviendo, vamos a ir abriendo los ojos, vamos a ir tomando contacto con el exterior a partir de esas ventanas que tenemos en los ojos.
y a partir de ahora abrimos un intervalo de preguntas, comentarios, solicitudes posibles. Hay un micrófono, como esto se va a grabar, ¿vale? Aunque vosotros no vais a salir en la imagen, pero sí que para que se escuche la pregunta, ¿vale? Os acercaremos un micrófono, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Referente a la meditación que hemos estado haciendo. Yo hasta el paso primero, segundo, en el cuarto, que dices el antídoto, encontramos el antídoto. Hasta ahí más o menos, bueno. Pero luego lo de generar el pensamiento amable me resulta complicado. Sí puedo sentir o reconocer la emoción que ese antídoto me puede llegar a provocar, pero el pensamiento, o sea, articular un pensamiento amable, me resulta súper complicado. No sé muy bien por qué, si me puedes explicar o decirme. Bueno, primero, esto es un proceso. Sí, ¿no? bueno, claro. Pero que me gustaría porque ese paso en cuestión es el que me ha resultado más complicado. O sea, yo creo que probablemente aparece algún pensamiento. O sea, si tú creas una emoción, de alguna forma suele haber un pensamiento asociado. Entonces, si yo estoy creando una emoción positiva, seguro que hay algún pensamiento que puede estar por ahí, no muy consciente, que puede estar asociado, que puede ser. O sea, si tú estás construyendo un antídoto, ya estás pensando en el antídoto que estás construyendo, ¿no? Entonces, ahí ya hay un pensamiento. ¿Sabes? Por ejemplo, no sé, imaginaros que la emoción es el enfado con vuestro hijo, ¿no? Entonces, el antídoto puede ser la comprensión, pues un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues me pongo en el lugar de mi hijo y entiendo su comportamiento, comprendo. Ahí ya estoy generando un pensamiento, me pongo en el lugar de él, estoy comprendiendo por qué puede estar enfadado, por qué ha provocado esta situación. Entonces, ahí estoy como transformando mi emoción, que es el enfado, a través de un pensamiento en el que introduzco el antídoto en una emoción también positiva, que puede ser la comprensión, porque emoción y pensamiento a veces, o sea, normalmente están unidos. Claro, por lo que no soy es capaz de reconocerlo. No capaz de reconocer, sí de sentir lo que es cómo te sientes físicamente, cómo eso te hace físicamente, pero el pensamiento como tal se tarda más en articular. A veces se tarda más o a veces está un poco más como oculto y es como, bueno, es un entrenamiento, porque si yo estoy generando una emoción positiva, por ejemplo, la comprensión, yo ya estoy creando un pensamiento. Bueno, pues comprendo por qué está así, o voy a tener en cuenta, ¿no? Por qué ha podido estar de esta forma. A lo mejor tiene un mal día, o ha tenido un problema en el colegio, o yo qué sé, o le ha pasado algo con... Entonces, es también como elaborar, a veces también es... o sea, los pensamientos, hay muchos tipos de pensamientos. Hay pensamientos que son muy automáticos, hay pensamientos que son como imágenes, que son más sutiles, y también podemos decidir qué pensar. Sí, de alguna forma. Entonces, si tú estás conectando con la emoción, elegir un pensamiento que de alguna manera active o refuerce esa emoción, pues a lo mejor es algo que te toca a lo mejor trabajar a ti de una manera más específica, ¿no? Porque también es como son varios pasos, es interesante ver dónde cada uno ¿no? tenemos más resistencias, porque esto es muy personal, o a lo mejor tenemos resistencias con una emoción y con otra menos, o en un momento determinado sí y otro no, o sea que también es muy variable dependiendo de cada momento, ¿no? Pero sí que es verdad que esto, por ejemplo, yo lo he visto bastante en clínica con los pacientes. Hay pacientes que se atascan más en unos pasos que en otros, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo. A lo mejor me cuesta aceptar, o me cuesta aceptar con una persona y con otra no tanto, o me cuesta reconocer una emoción que la tengo más inhibida o más
prohibida por un sistema familiar donde no se ha dado la situación o no se ha permitido. Entonces, da como mucho juego a explorar nuestro mundo emocional, y esto, pues a lo mejor a mí me cuesta articular el pensamiento. Vale, pues ahí sería ver qué pasa con esto, ¿no? En tu caso, o sea, ¿cuál es la resistencia? ¿Hay más facilidad para elegir un pensamiento negativo y menos para elegir un pensamiento positivo? Puede ser. Esto, ¿no? Es como un camino a explorar. ¿Qué pasa con los pensamientos? A lo mejor me doy cuenta que mi tendencia es a ponerme en el escenario siempre gris y no veo el escenario luminoso o más de luz, y por eso me cuesta articular ese pensamiento positivo. Pues ahí ya tienes una pista. ¿Sabes? Es como ir tirando un poquito de ese hilo que me lleve a descubrir lo que hay detrás también, ¿no? Pues a lo mejor esto es parte de tu recorrido, ¿no? Empezar a, bueno, pues a trabajar más la manera de crear pensamientos amables, positivos, en lugar de, o si yo me coloco muchos escenarios, vale, yo me pongo los escenarios más negativos, pero voy a empezar a crear escenarios alternativos. No quedarte solo en los negativos, ¿no? Sino también empezar a hacer el esfuerzo, porque probablemente te toque hacer un esfuerzo, si ahí hay una resistencia, ¿no? Bueno, no sé si te ha servido la respuesta. Sí, vale. Quería hacer una consulta que no sé si está directamente relacionada con la meditación o no. Yo no he meditado nunca, por lo tanto tampoco sé muy bien qué sucede con la meditación, aunque sí que he leído que incluso se producen alteraciones a nivel físico, ¿no?, en el cerebro. Pero sí que hace muchísimos años descubrí algo que hoy tiene nombre, que entonces no lo tenía y que durante muchos años no contaba porque pensaba que podía ser una cosa, bueno, difícil de comprender, ¿no? Hace muchísimos años estaba estudiando en la biblioteca, o sea, ahora 30 años o así, y teníamos un bibliotecario al que llamábamos el deslizante, porque entraba con muchísimo sigilo, muy despacio, colocaba los libros muy lentamente, y aquello a mí me producía una sensación de relax absoluta. Un tiempo después, ya más adelante, trabajando en un despacho, venía una chica a limpiar, igualmente movimientos muy lentos. Yo trabajaba por las tardes sola en el despacho, con lo cual no había ruido y pequeños ruiditos, y yo me daba cuenta de que aquello me producía una situación absoluta de relax, ¿no? Y tanto es así que deseaba que no se fuera, ¿no? Y me quedaba allí y me quedaba a escuchar sus ruidos lentos y hoy se llama ASMR, ¿no? Y entonces yo ahora lo practico porque cuando tengo momentos de tensión, hay miles de vídeos, ¿no?, en internet, y me doy cuenta de que dirijo mi atención a eso, me tranquilizo y soy capaz de todo aquello que a lo largo del día me ha enervado, me ha enfadado, como que lo voy soltando. No es un proceso a lo mejor tan dirigido como este, ¿no? Pero no sé si trabajo o no trabajo el transformarlo, pero me ayuda muchísimo a liberar el momento de tensión, sobre todo que aprieto mucho la mandíbula, ¿no? Y no sé si la meditación hace algo parecido acerca de soltar el estrés, de soltar la tensión, de soltar el momento de ira, que entiendo que sí, de esta manera dirigida, y si la psicología está estudiando lo que ahora se conoce como ASMR, ¿no?, que ahora está muy de moda y que yo hace 30 años que no contaba, pero que sabía lo que era, ¿no? Quizás podríamos ahí introducir, por ejemplo, algo que creo que funcionaba muy bien en tu ejemplo, el concepto de neuronas espejo. ¿Vale? El concepto de neuronas espejo es algo que surge en los años 90 a partir de unas investigaciones en un laboratorio en Italia, y se descubre que determinadas neuronas dentro del cerebro, en diferentes áreas del cerebro, se activan igual cuando yo veo hacer algo que cuando yo lo hago, ¿no? Y esto ha generado todo un sinfín de estudios acerca de para qué sirven estas neuronas y lo útiles que son para el aprendizaje, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cuando tú ves a otra persona en calma, ¿vale?, pues es lógico que una parte de ti empiece a sentir esa calma, ¿no?
Por eso, por ejemplo, la relación, ¿no?, las relaciones de apego más tempranas para un bebé, para una bebé, ¿vale?, son fundamentales estas neuronas porque no hay capacidad, digamos, cognitiva de interpretar lo que está pasando, pero sí de que se activen las neuronas espejo correspondientes a esas emociones. Entonces, son los primeros aprendizajes que nosotros somos imposibles de recordar, pero que están ahí como base, ¿no? Entonces, eso podría ser, por ejemplo, una explicación de tu experiencia. Ok, gracias. Si hay alguien más, todavía queda algún minuto, aprovechamos. Yo tenía una duda también sobre la parte 4 del tema, bueno, la parte de buscar el antídoto. La duda que me genera es si, porque me ha parecido entender que a lo mejor había un poco que ponerse, bueno, tú tienes una situación en la que tienes un conflicto, normalmente con alguien, ¿no? Entonces, como centrarte un poco en comprender a esa persona, en ver el positivo. Yo a lo mejor lo que hago más es, o lo que me gustaría hacer más es que a mí no me afectara tanto el comportamiento de esa persona, porque yo no puedo cambiar su comportamiento, su manera de ser, pero sí quiero cambiar mi manera de percibirlo o mi manera de afrontar cómo me afecta, ¿no? Entonces esto también se puede hacer, o sea, buscar el antídoto de esa manera, o sea, un poco enfocándolo hacia ti mismo, no hacia la otra persona. Bueno, es que el antídoto en realidad es para nosotros, no es para la otra persona. O sea, la meditación está centrada, la práctica de la meditación en general y esta práctica en particular, siempre nos centramos en nosotros. O sea, porque la persona, como tú bien dices, no la podemos cambiar. Es cómo yo gestiono lo que a mí se me mueve, independientemente de la otra persona. Si la otra persona es la que en el conflicto ha sido un poco el detonante de mi enfado, pero yo a la persona la dejo fuera, ¿vale? Trabajo con mi emoción. Lo que pasa es que para trabajar con mi emoción yo puedo poner en marcha un antídoto que a mí me ayude a calmar, y a lo mejor eso tiene que ver con la otra persona, ¿no? Si yo conecto con la comprensión, con la compasión, con la aceptación de lo que está pasando, ahí interviene la otra persona. Pero yo trabajo con lo que a mí se me mueve, porque a mí se me puede mover una cosa, a ti se te puede mover otra en la misma situación. Entonces no es que el otro tiene que cambiar para que yo me sienta bien, es cómo yo gestiono lo que a mí me está pasando. Entonces el antídoto es cómo yo gestiono la rabia. Que luego la otra persona cambia y fenomenal, vale, pero ¿y si no cambia? Yo tengo que gestionar eso. El antídoto es para nosotros transformar la emoción que a nosotros nos crea conflicto. No es para transformar al otro. O sea, eso tiene que estar muy claro. Y en la meditación precisamente es una práctica en la que nos responsabilizamos de nosotros, dejamos de poner el foco fuera. Ya no vale, no, es que fulanito, es que cuando tenga un trabajo, es que cuando mi marido cambie, cuando mi hijo, no. Es cómo hago yo, cómo yo gestiono lo que a mí se me está moviendo. Eso es muy importante dentro de la experiencia de la meditación. Yo creo que eso es lo más revolucionario también, ¿no? Cuando somos practicantes de meditación, que dejamos de tirar balones fuera. O sea, es como una asunción absoluta de la responsabilidad que tenemos de cómo gestionamos nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, el antídoto yo creo que es como un foco, ¿no? Donde pongo el foco para transformar esto. Y desde ahí yo cambio la relación con el otro. Pero primero me cambio yo, ¿no? Esa es una parte. Gracias. Hola, buenas y gracias. Yo tampoco he hecho más que en alguna ocasión muy pocas meditación y me resulta difícil a veces, porque creo que es algo bastante difícil, sobre todo en este mundo ajetreado que tenemos. No sé si para poder entrar en ese estado hay otros pequeños pasos iniciales, más pequeños, como trocear hasta que pudiéramos llegar a otro paso más importante, un poco lo que estábamos haciendo. No sé si ejercicios preliminares pequeños que te ayuden a ir ejercitándote. Vale, sí, justamente el objetivo de la meditación no siempre es ir a llegar a un estado meditativo profundo.
valga algunas salvedades para contextualizar un poco el taller, ¿vale? Por un lado, nosotros hemos dado una pequeña píldora, ¿vale? Dentro de esta pequeña píldora hay, a su vez, subpíldoras, ¿vale? Pequeños ejercicios que tienen que ver con esto que tú decías, con pasitos que uno puede ir dando para acercarse a diferentes formas meditativas, ¿vale? Entonces, entre la iluminación que puede lograr un lama, ¿vale? Y los 5 minutos que tenemos o los 10 minutos de pasear al perro, pero hacerlo con conciencia de ese paseo, por ejemplo, puede haber mucha diferencia, pero eso no quiere decir que esos 15 minutos de pasear al perro siendo consciente, ¿vale?, no sea importante en nuestra vida. Es muy importante, ¿vale? Sobre todo en los momentos actuales, muchas veces hay grandes cambios con solo 5 minutos al día, ¿vale?, de dedicarnos a nosotros, a la contemplación, a buscar el ejercicio que más se adapte a nuestras circunstancias. Puede ser paseando al perro, puede ser mientras estoy haciendo una actividad cotidiana, puede ser antes de dormir, puede ser al despertarme, puede ser después de la clase de yoga. O sea, en realidad no hay una sola y única práctica, ¿vale?, sino que muchas veces es explorar diferentes prácticas hasta encontrar la que mejor os venga, ¿vale? A veces forzarnos a explorar otras como para ver qué es lo que nos impide, ¿no? Pero entonces sí, esas pequeñas prácticas sí que son importantes y que sí que son pequeños pasitos, ¿vale? Y una cosa que me parece importante destacar es, en ningún caso nosotros decimos que, por ejemplo, ¿no?, una práctica de este tipo, por eso al principio decíamos, ¿no?, la meditación es la meditación, el mindfulness y otras formas de introspección son importantes, no reemplazan una psicoterapia y no son lo único, ¿no? Antes Sandra comentaba, ¿no?, la importancia de asumir nuestra propia responsabilidad, ¿vale? Y hay que tener en cuenta de que hay momentos en los que, por más que hagamos una introspección, nos equilibremos, etcétera, estamos en una situación, ¿no?, a veces extrema, como puede ser, por ejemplo, una situación de violencia, donde hay que atacar desde otros mecanismos. Ahí no me vale solo con quedarme, ¿vale?, en, bueno, voy a ver qué puedo hacer yo conmigo mismo. Bueno, no, igual ahí hay que tomar otras cartas en el asunto. Lo digo porque muchas veces, si no, parece, la otra vez había un artículo que se llamaba, que estaba muy bien, que era como el bypass. Bueno, sí, eso, el concepto de bypass emocional, ¿no?, que es como, bueno, pues que pase, que se caiga el mundo a mi alrededor, que yo voy a seguir zen. No, tampoco se trata de eso. Pero como herramienta en este contexto, ¿vale?, en su relación a la psicología en general y a la psicoterapia en particular, es una herramienta muy interesante e insustituible para algunas cosas. Por mi parte vamos cerrando porque ya es la hora y sobre todo en el colegio también se querrán ir. No sé si quieres comentar algo al final. Pues bueno, agradeceros la presencia. Es verdad que el camino de la meditación yo creo que es muy progresivo y es, como dice Héctor, no, o sea, es complementario con la... Creo que la psicología llega a un punto, la meditación llega a otro y los dos se complementan, se dan la mano, pero no son sustitutos uno de otro. Hay cosas a las que no llegamos desde la psicoterapia y es como que la meditación nos sumergimos en la mente más sutil, pero hay cosas de conflicto, de neurosis, de temas difíciles de personalidad que hay que trabajarlos desde la psicoterapia, no se puede trabajar desde la meditación, ¿no? Pero sí que es un camino, bueno, pues muy recomendable porque te da un recorrido interno de introspección y de profundidad muy interesante. Entonces, mi recomendación es que practiquéis, porque es verdad que la práctica asidua, a poquitos, como decía nuestra compañera, es súper importante. Claro, este ejercicio, bueno, es uno que yo he ido desarrollando a lo largo de muchos años, ¿no?, y se puede utilizar de muchas maneras, pero lo importante es la práctica diaria, sentarte, respirar, concentrarte, atención plena, son muchos pasos, ¿no?, y los resultados son muy beneficiosos, la verdad. Es como pequeño esfuerzo, un gran beneficio, me parece. Así que, bueno, muchas gracias. Damos por cerrada entonces la sesión y agradecemos vuestra presencia. Hasta luego.